Los bendiga a todos, qué bueno que nos siguen acompañando a través de las redes, mis hermanos en Casa de Oración El Betel. Le damos muchas gracias a Dios por su interés en estar con nosotros, el querer aprender más de la palabra de Dios. Hay una frase que dice que el que se interesa en algo tiene derecho a saber, a conocer. El que se interesa en la palabra de Dios tiene derecho a conocer los secretos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos secretos y en lo que tú te intereses, en la ciencia, pues vas a aprender ciencia. Te interesas en lo astronómico, vas a aprender de la infinito, de las estrellas, de lo que está por venir ahorita en este año, la cercanía del planeta 7X. El que se interesa en la astronomía, pues conocerá los secretos y sabrá que hay que cuidarse. Yo no sé si tú sabes, el día 26 de diciembre viene un eclipse en el cual se va a ver una esfera de fuego. Bueno, si tú eres estudioso del universo, de lo que dice las estrellas, sabrás que ese significado del aro de fuego es guerra, es una lucha, es una batalla en la zona donde va a aparecer ese eclipse. Por lo regular va a aparecer en Arabia Saudita, en Irán, en Israel y parte de Asia, que es donde se cree que se va a desarrollar esta guerra. Si tú eres estudioso, si a ti te interesan las cosas de Dios, bueno, la guerra y los rumores de guerra ya están. El principio de dolores ya está encima. Entonces, por eso te decimos, si tú te interesas en las cosas de Dios, tienes derecho a conocer las cosas, las señales que ya están encima. Así es de que gracias por estar sintonizándonos, Casa de Oración El Betel. Eso quiere decir que te has interesado en los estudios de capítulo por capítulo que estamos viendo de la epístola a los romanos. Hoy nos toca ver el capítulo 13, queremos terminar 14 la próxima semana y el 15. El 16, bueno, eso ya lo puedes leer tú en tu casa, son salutaciones que el apóstol Pablo da a sus allegados. Y no vamos a estudiar el 16, entonces vamos a terminar en el 15. El capítulo 14, muy interesante, no quiero que te lo pierdas por nada, quiero que lo escuches. ¿Por qué? Porque son mandatos para los cristianos. Hoy estaremos viendo la segunda parte de las obligaciones cristianas. Estuvimos viendo las obligaciones que debemos de tener todo cristiano para con Dios. No es un mensaje para la gente que no conoce a Dios, es un mensaje para la gente que conoce a Dios. Entonces, del 1 al 10 estuvimos viendo las obligaciones cristianas para con Dios. El cristiano para con Dios. Cómo a Dios le interesa transformarnos, cambiarnos para servirle. Pero también estuvimos viendo del 10 al 21 las obligaciones que el cristiano tiene para con el mundo en general. Entonces, yo te recomiendo en el nombre de Jesús que tú estés leyendo capítulo 12 constantemente, cuando no tengas que leer, cuando el Señor no te haya marcado una enseñanza, pues yo te pido que te vayas a leer capítulo 12 y capítulo 3, así como el 14 y el 15, que son obligaciones para los cristianos. Entonces, bien, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 13 del versículo 1 al versículo 14, donde vamos a ver ahora las obligaciones del cristiano para con el gobierno, para con las autoridades. El cristiano tiene obligaciones para con el Estado y para con
las autoridades establecidas por Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos que debemos someternos. Mira, déjame platicarte esto. Todos sabemos que Cristo viene pronto y sabemos que Cristo va a establecer el milenio aquí en la tierra. Pero déjame decirte algo muy importante. Todo cristiano y todo gentil en aquel entonces va a tener que someterse al gobierno de Cristo. Cuando empezamos a leer la Biblia, desde Génesis en adelante, nos podemos dar cuenta que el pueblo era teocracia. La gente se sometía a Dios. Cuando vemos desde Abraham en adelante, su pueblo estaba sometido a Dios y únicamente obedecía a Dios. Hasta que el pueblo se cansó de obedecerle a Dios y le dijo a Samuel: danos un rey, a quien escuchemos. Bueno, aunque así fue, Saúl, David, Salomón estaban sometidos a Dios, hasta que el pueblo pecó y empezó a obedecer otros dioses que no son Dios, hasta que empezaron a idolatrar lo que no es Dios. Por eso Dios dejó que ellos fueran vencidos, porque se olvidaron de Dios. Bueno, esta teocracia en la cual nos sometemos a Dios va a volver a establecerse cuando Cristo vuelva a reinar en la tierra. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que todo hombre, sobre todo todo cristiano, esté sometido a Cristo. Ahora vamos a tener que aprender a someternos a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es algo que la iglesia no ha entendido, que no ha comprendido, por lo tanto, a veces las ovejas no se someten al pastor. A veces a los congregantes se nos hace muy difícil someternos a un pastor. Pero esto tenemos que ensayarlo y tenemos que entrenarlo desde ahora. Porque cuando se establezca el milenio, todos tenemos que estar sometidos al Señor Jesucristo, a su reinado, al Rey, al soberano. Entonces, ¿por dónde va esta enseñanza del capítulo 13? Bueno, el apóstol Pablo nos quiere decir que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Quiero empezar poniendo una base de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo capítulo 17, versículo 20, vamos a leer esta parábola y vamos a tratarla de entender. Es muy fácil de entender por lo que te estoy diciendo, que tenemos que aprender a someternos. Jesús no tenía por qué someterse a nadie, pues Él es Dios. Mas, sin embargo, se sometió a sus padres, se sometió a las autoridades, se sometió a las leyes, a las reglas que Dios había estipulado y sobre todo se sometió a la Torá. Él obedeció la Torá. Él obedeció los mandamientos. Es el único hombre, pues acuérdense que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. En su naturaleza de hombre, Jesús obedeció los mandatos de la ley. Así es de que vamos a ver ahí en capítulo 17 de Mateo, versículo 20, esta parábola, que dice así. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza... No, perdón, ahí no es. Será desde el 24, ¿no? Sí, donde habla acerca de que llegó a cierto lugar. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí.
Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. Ok, entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Dice que llegó a Cafarnaún, lugar marítimo, y él era de Cafarnaún, él era muy allegado a ese lugar. Él dice: ¿qué te parece, Pedro? Nos están cobrando impuestos, el gobierno, el Estado. ¿A quién le debe de cobrar impuesto? ¿A los extraños o a los conocidos? No, dice, pues a los extraños. Y entonces, ¿por qué no lo cobran a nosotros si nosotros somos hijos de este lugar? Pero para que no se enojen, dice el Señor. Lo que está diciendo el Señor es que para cumplir con las leyes, para cumplir con la autoridad, para cumplir con el Estado, le está diciendo: ve, echa el anzuelo ahí al agua, saca un pescado, le abres la boca y ahí va a traer un estatero y ese lo das por ti y por mí, para que paguemos nuestros impuestos. Fíjense, si el Señor Jesucristo está haciendo esto, también nosotros debemos hacer lo mismo. Esto es en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, los romanos ya habían tomado control sobre el pueblo judío y sobre el pueblo griego. Entonces había que pagar el impuesto. El pueblo griego tenía que pagar el impuesto a los romanos por haber sido vencidos y haber sido sometidos. Y el pueblo judío, porque eran ya un pueblo sometido de antemano con los griegos. Entonces, había que pagar ¿qué? Impuesto. El apóstol Pablo lo que nos va a enseñar ahora es que todos debemos pagar impuestos, someternos a las autoridades. Entonces, acuérdense que hace 8 días estuvimos viendo las obligaciones del cristiano para con Dios. Luego estuvimos viendo las obligaciones del cristiano para con la gente en lo general. Y hoy vamos a estar viendo las obligaciones del cristiano para con el gobierno, con el Estado, con las autoridades que están en eminencia. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A pagar impuestos. Es lo que nos va a enseñar en esta carta el apóstol Pablo en el capítulo 13, del 1 al 14. Ojalá y no pierda usted el ritmo. Yo lo invito a que vuelva a ver la prédica de estos 8 días para que tome un seguimiento. Entonces, el capítulo 12 y el capítulo 13 son un seguimiento. El capítulo 14 también, muy interesante, capítulo 14, que les invito a que no te lo pierdas. En 2 semanas vamos a terminar la epístola a los romanos. Ojalá y los puedas volver a escuchar. Este es muy interesantísimo porque son por lo regular muchas doctrinas que debemos aprender. Entonces, doctrina significa enseñanza y esta es una enseñanza que debemos de tener todo el pueblo cristiano. Acuérdense que estas enseñanzas, capítulo 2, capítulo 13, no son para el pueblo en general, son únicamente para los cristianos. Son obligaciones que nosotros debemos de tener. Bien, vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, ¿sí le entendieron? Está fácil, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios. Entonces, ¿quién puso las autoridades?
Dios. Nosotros debemos ver que Dios instituye autoridades. En el capítulo 2 del libro del Génesis, allí Dios estipuló el matrimonio. Dios puso el matrimonio. Entonces, los hijos se tienen que someter ¿a quién? A los padres, a papá y a mamá. La Biblia dice en Efesios que papá es la cabeza de la casa, pero la mamá, cuando no está papá, toma el puesto de la cabeza, secunda a papá. Entonces, son autoridades impuestas por medio del matrimonio. En el capítulo 9 de Génesis, ahí vamos a ver la autoridad de Dios. Dios da autoridad al matrimonio. Dios da autoridad para que nosotros seamos sometidos. ¿De qué se trata? La Biblia habla en el Génesis que la mujer se sometería a su marido. Tiene que ser sometida al marido, pero no en esclavitud, sino como una compañera. Un matrimonio, el varón dice no es bueno que esté solo, Génesis 2:18. Entonces, para que el varón no esté solo o la mujer esté sola, la mujer va a entrar bajo la cobertura del marido, no a la cabeza, no a los pies, sino al costado, siempre a su lado. Y en el Génesis 9 le da autoridad al varón sobre todo animal, sobre las plantas, sobre los seres vivientes, sobre los animales, y Dios da autoridad. Entonces, ¿quién estableció la autoridad? Según Génesis 9, Dios. Ahora, si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que Dios establece la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, Dios establece ¿qué? La iglesia. Y la iglesia también tiene autoridad. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero también los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y maestros. Entonces, ellos son la autoridad de la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender ¿a qué? A someterse. Entonces, ¿de qué se trata este tema? De que nosotros tenemos que estar sometidos. ¿Tenemos que estar qué? Sometidos. El Señor Jesucristo, en la parábola que vimos de Mateo 17:24, nos enseña que hay que aprender ¿a qué? A someterse. Porque va a venir el tiempo, cuando el Señor Jesucristo regrese en el milenio, que todo mundo debe aprender a someterse. Vamos a tener otra vez una teocracia. Vamos a estar sometidos al gobierno de Dios. Imagínate que en el gobierno de Dios todavía estés rebelde, que no te quieras someter. Pues no está bien. Por eso es que ahorita estamos practicando estas cosas. El someternos a Dios, el someternos a las autoridades de la iglesia. Hoy en día todavía hay mucha gente rebelde que no se quiere someter a Dios. Quieren hacer lo que ellos quieren. Si tú perteneces a una iglesia, tienes que estar sometido a la autoridad de la iglesia. Ahora, no nomás a la iglesia nos tenemos que someter. El apóstol Pablo dice, sométanse a las autoridades superiores. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. El gobierno, el Estado, funciona de varias maneras. Por ejemplo, aquí en México tenemos una secretaría de finanzas que se llama Hacienda. Tenemos una recaudadora de finanzas que es la SAE, el SAT,
Y tenemos una procuración de justicia, donde se hace justicia. Y tenemos una Secretaría del Trabajo. A esto le vamos a llamar aparatos, con la cual se va a mover la República Mexicana. Ahora, toda esa gente que trabaja en estos aparatos, ¿cómo crees que perciben su salario? Por los impuestos que pagamos. Entonces, hay una secretaría que se llama UIF, Unidad de Investigación Financiera, que está checando cuánto ganas, cuánto te depositan o depositas o cuánto pagas. La UIF tiene intención de que vean cuántos impuestos pagaste de ese dinero que capturaste, que ganaste. Entonces es un medio por el cual el gobierno tiene control de las finanzas que entran y las finanzas que salen. Pero a esa gente hay que pagarle. Entonces, ¿quién le paga? Pues no, le paga al pueblo por medio de sus contribuciones, por medio de sus impuestos. Por ejemplo, el gobierno tiene que pagar a las empresas que reproducen la luz y a los que trabajan en la luz. Los que gastamos en gasolina, tenemos que pagarle a los que sacan el petróleo, a los que refinan la gasolina, a los empleados de Pemex. Nosotros aquí en la ciudad necesitamos, por ejemplo, drenaje. Hay que pagar el material del drenaje y a los hombres que trabajan en el drenaje. Necesitamos agua. Hay que pagar el material que se utiliza para traer el agua y para mandarle mantenimiento a esos tubos que traen el agua. Entonces hay que pagarle a esos hombres que trabajan ahí donde se trae el agua. En otras palabras, todo lo que es el gobierno son trabajos para beneficio de la ciudad. Por lo tanto, ¿quién le paga a esos hombres? Bueno, le paga el ciudadano por medio de sus impuestos. Pero mire qué pasa. Hoy en día el ciudadano quiere ser más abusado que el gobierno. No paga la luz, no paga el predio, no paga el agua y burlamos a no los impuestos de lo que ganamos. Y el ciudadano quiere ser más abusado que el Estado. Lo que no sabe es de que somos vigilados de día y de noche por medio de la UIF en cuánto ganas, cuánto tienes y cuánto deberías haber pagado. Y si no lo pagas, pues te van a traer ¿qué? La ley, ¿no? Va a llegar la ley sobre tu vida, sobre tu casa. Por ejemplo, si tú te compras una casa de 50 millones, de 20 millones, bueno, tienes que decirle al SAT de dónde sacaste esos 20 millones. Y si no lo declaras, te van a llamar a declarar tu casa. ¿Cómo le hiciste para adquirirle? ¿En qué trabajabas? ¿Cuánto ganabas? ¿Y cuánto pagabas de impuestos? Entonces, qué interesante es esto, ¿no creen? Que para que un pueblo subsista, tiene que pagar impuestos. En el tiempo del apóstol Pablo, bueno, había que pagar impuestos. Y si no los pagabas, te mandaban a los soldados a tu casa y te quitaban tus bienes. Te quitaban tus bienes. ¿Por qué? Porque de alguna forma el reino tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir. Entonces, ¿de qué te quiero hablar en esta enseñanza? De que todos tenemos que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Pero más que pagar impuestos, es someterte a las autoridades. Entonces, volvemos a repetir. ¿Cómo dice la enseñanza? El versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Ok, tantito ahí. A ver, Natalie, ¿cómo dice? Ahí en esa Biblia. Obedece a los superiores legales, porque Dios es quien les ha otorgado el cargo. No hay ningún gobierno en la tierra que Dios no haya permitido llegar al poder. Ok, dice autoridades legales y autoridades, ¿qué crees? No legales también. Hay no legales también. Porque cada país, cada estado tiene el gobernador que merece. Cuando el pueblo es corrupto, bueno, pues Dios deja que llegue un gobernador corrupto. Cuando el pueblo es derecho, bueno, hay autoridades que son derechas, que gobiernan bien, tratando de que sus gobernados estén bien, que no les falte nada. Entonces, ¿cómo te consideras tú que eres? ¿Un gobernado derecho? ¿Que no haces trácala? ¿No te vuelas la luz? ¿Sí pagas tu agua? ¿Sí pagas tu predio? Bueno, de eso depende qué gobernante tengas, porque si tú no pagas el agua, no pagas la luz, no, pues no dudo que vaya a venir un gobernante que te quite todo lo que tengas, hasta la camisa. Entonces, las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Dios deja que los gobernantes que llegan son los que merezcamos, los que merecemos. Y el versículo 2, ¿cómo dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A someternos. ¿A quién? A la autoridad. ¿De dónde empieza la autoridad? Dijimos hace un momento, desde casa, con papá y con mamá. Fíjense que da la casualidad que los primeros rebeldes son los hijos, son los que se quieren ir de casa y se quieren rebelar contra papá y contra mamá. Esto es un principio satánico. ¿Esto dónde empezó? Esto lo podemos ver allá en el cielo con Lucero de la mañana. Se rebeló contra la autoridad, se rebeló contra Dios. Él se rebeló contra Dios. Y bueno, lo expulsaron del cielo, lo echaron acá en la tierra. Y ahora, acá en la tierra, los hijos se voltean contra los papás, quieren rebelarse contra los papás. Los primeros a vencer en autoridad son los padres. Y ya los segundos en autoridad serían el gobierno. Y ya cuando se arrepienten y cuando van a la iglesia, bueno, esta raíz sigue en ellos. Ahora se quieren rebelar contra los pastores, contra la iglesia. El chiste es de que el ser que no conoce de autoridad se rebela contra todo. Una mujer que no sabe de autoridad empieza a rebelarse con los padres, se van con el primero que encuentran y luego se rebelan contra el marido. Y siempre se rebelan contra las autoridades. Qué tremendo es esto, ¿no creen? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a someternos. Someternos. El hombre tiene que aprenderse a someter a Cristo. Y cuando tú te sometes a Cristo, entonces la mujer se puede someter a ti y los hijos se pueden someter a al matrimonio. Si la mujer no se somete al marido, los hijos tampoco se someten ni al papá ni a la mamá. Eso es un principio. Es un principio. Y de este principio nos está hablando el apóstol Pablo, que aprendamos a someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque en un tiempo va a volver a venir la teocracia, no la democracia. La democracia es un pueblo gobernado por el pueblo.
La teocracia es un gobierno gobernado por Dios y ahora va a ser gobernado por Cristo, ahora que venga a establecer el reino, el milenio. Pero imagínate un rebelde en el milenio que no se quiere someter a nadie. Imagínate una mujer que no se quiere someter a nadie. Pues no puede estar en el milenio. No debe de estar en el milenio. Entonces, nosotros, acuérdenos, como cristianos tenemos que aprender a someternos. Y lo primero que tenemos que tener en control es nuestra casa. Que tu casa esté en regla. Que no le debas nada a nadie. Tú tienes que pagar tu agua, tienes que pagar tu luz, tienes que pagar tu predio y no deberle nada a nadie. No deberle nada a nadie. Es lo que esta enseñanza nos está dando. Obligación de un cristiano es pagar tus derechos. Si trabajas, paga tus impuestos. Y guarda tus hojas de que tú pagaste sus impuestos. Por si algún día tienes que tener alguna aclaración, tú la puedas presentar y hacerla bien. Desafortunadamente en México no sabemos someternos y no sabemos tener el control de lo que pagamos, lo que es nuestro impuesto. Si tú ya tienes una casa, bueno, debes de tener las escrituras de esa casa, los pagos de esa casa y todo en orden. Todo en orden. Para cuando alguien te quiera robar o te quiera timar o te quieran hacer trampa, bueno, tú tienes tus papeles en orden. Trabajo, donde trabajas, de repente te puede llegar el SAT. En 2-3 años sus impuestos. Y bueno, tú tienes tus declaraciones, has hecho tus declaraciones y podrías que cualquier error lo puedes resolver. Pero no tenemos esa cultura. Por eso el apóstol Pablo, pensando a futuro, nos dice que todo cristiano debe de tener esa cultura de sometimiento al gobierno. Al que te demande, pues enséñale tus papeles, ¿no? Por ejemplo, para manejar en la calle tu automóvil o tu moto, ¿qué debes de portar? Tu casco, tu licencia para conducir. Tu licencia para conducir. ¿Pero qué crees que hace la gente? No trae licencia. Y les preguntas, oye, ¿traes licencia para conducir? Ah, sí, traigo la licencia de Dios. ¿Qué está haciendo? Está burlando las leyes terrenales. Está burlando las leyes terrenales. Eso no se hace. ¿O sí? La gente no obedece los semáforos hoy en día. Se pasa los semáforos. Esa persona no tiene derecho a manejar porque no está obedeciendo las reglas, las leyes de tránsito. Y los que vamos ahí con esas personas que no traen licencia, deberíamos de bajarnos del auto, porque no está cumpliendo con las reglas. En un accidente, el seguro del coche no se lo hacen válido por no traer licencia. Hoy en día aquí en México se usa un tarjetón en los taxis que debe de venir pegado en la puerta. Pues no lo traen. ¿Qué debemos de hacer? Bajarnos. ¿Sabe qué? Cuando traiga usted su tarjetón, me subo, pero ahorita no me subo, porque usted no está obedeciendo las reglas. Hay muchas reglas, por ejemplo, hay reglas de condóminos, gente que vive en condominios. Una de esas reglas es de que tienes que pedir permiso para hacer una fiestecita, para poder subirle el sonido a tu aparato. Pero no, hacemos la fiesta a la hora que sea y se termina hasta que yo quiero. No respeto los derechos del condómino. Tengo que barrer y no barro, tengo que pagar el gas y no lo pago, y tengo que pagar el agua y por mi culpa cortan el agua del condominio, no vienen a surtir el gas porque yo no lo quise pagar.
Entonces hay reglas, para todo hay reglas, en todo hay reglas. Pero el mexicano, por ejemplo, es muy bueno para hacer trampas. Por ejemplo, a los 18 años se tiene que sacar una cartilla, prestar servicio al ejército, y nadie quiere prestar servicio al ejército, se lo brincan. Van a ver cuánto pagan para que les den bola negra y no bola blanca, para que presten el servicio. Entonces la gente no cumple con los requisitos. Tenemos que tener un acta de nacimiento, no la sacamos. Tenemos que tener un acta de matrimonio, no la sacamos. Y burlamos a las autoridades. Y todo esto es lo que el apóstol Pablo está hablando a futuro. ¿Saben qué? Ustedes tienen que aprender a someterse a las autoridades. Debemos de aprender a tener todos nuestros papeles en regla, como son. Hay un montón de casas en la cual el padre o la madre ha muerto y dejan intestada la casa porque nunca hicieron un testamento. Nunca hicieron un testamento. Y al rato los hijos se andan matando por la casa, por el coche, por los bienes de ese, y si supieran que ni siquiera les pertenecen, que ya son del gobierno porque no hay testamento. Entonces, imagínense qué terrible, ¿no? Entonces hay que aprender a someternos como cristianos a las leyes superiores. Tenemos que aprender a someternos, a andar en regla, siempre andar en regla con todo lo que tú hagas. Si vas a poner un negocio, bueno, ve a Hacienda, ve a la tesorería y paga tus impuestos. Porque si no pagas impuestos, mira, espiritualmente hasta te va mal por no pagar impuestos. Saca tu permiso de tu negocio. Y pasa tiempo y eres cristiano y eres cristiana y ya tienes 10 años con el negocio y quieres que te vaya bien cuando no has sido fiel con el negocio, ni siquiera lo has ido a registrar. En tesorería no aparece tu nombre de ese negocio. No tienes ni un recibo. Ante salubridad no tienes ni un recibo. Y quieres que te vaya bien en el negocio. ¿Cómo crees? O sea, hay principios espirituales y principios terrenales. Primeramente cumple con los terrenales, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. Someternos a las autoridades. Yo quiero poner un negocio, voy a la delegación y pido permiso para ese negocio, me van a dar un tiempo, si pega, pues ya voy a tesorería, y si pega, ya voy a Hacienda, y ya me registro y pago mis impuestos mensualmente o trimestralmente o bimestralmente o por año, como yo me ponga de acuerdo con Hacienda. Entonces, ¿cuánta gente hay en la cárcel porque no pagaron impuestos? Esto es lo que el apóstol dice, que te pongas bajo sujeción de las autoridades. Y eso es lo que los cristianos debemos aprender, a ponernos bajo sujeción. Imagínense que usted es muy cristiano, muy santo, muy santa. Usted ora todos los días, ¿no? Pero no paga la luz. Y ahí en el medidor de la luz, ahí tiene un diablito. ¿Qué tipo de cristiano es usted? O no paga el predio, o no paga el agua. Yo conozco personas que tienen años de no pagar agua. Que porque está cara, pues no la uses. Si está cara, entonces no la uses. Si está cara la luz, no la uses. ¿No? O sea, quieres todos los derechos del gobierno, pero no le pagas al gobierno lo que estás consumiendo. Hay gente que quiere banquetas, que quiere calzadas y todo eso cuesta mucho dinero. Entonces paga tus impuestos para que te cumplan.
Bien, estamos viendo entonces que tenemos que someternos a las autoridades. ¿Por qué me tengo que meter a las autoridades? ¿Qué dice el versículo 3? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque Sí. es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué va a hacer los magistrados? Van a castigar a los malos. No van a castigar a los buenos. Pues es lo que te estoy diciendo. Está en regla. Ponte en regla en todo lo que haces y en todo lo que tienes. Imagínate que compras un coche chueco, un coche robado, porque te lo dan barato, lo compras. Y por ahí te detiene la justicia y te dice, a ver su tarjeta de circulación. No, no traigo. A ver su seguro. No traigo. A ver los papeles del coche. Pues no traigo. ¿Y entonces por qué trae este coche? Pues porque me lo vendieron. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto le costó? Si cuesta 50,000 pesos el coche, me costó 20,000. Oye, por lógica, ¿sabes que ese coche qué? Pues es robado, no traes papeles, no traes nada. ¿Qué va a hacer el magistrado? Te va a decir, sí, váyase, ya sabemos que usted es buena gente. ¿Eh? No me paga porque es buena gente. Es usted muy buena gente, váyase a su casa, llévese su coche robado. No, ya te echaste una bronca encima, te van a encerrar, te van a encerrar. Ahora, cuando compras un coche usado, lo primero que tienes que hacer es ir a las autoridades para ver que ese coche no tenga cargos, que no hayan lastimado a alguien, que no hayan matado a alguien, que no se ha robado, etcétera. Tienes que investigar ese coche para poderlo comprar y que te den un papel que te haga libre de cualquier a partir de la fecha que tú lo compras. Entonces, todo en regla, cuanto y más como cristianos. Si compras una casa, igualmente, que en esa casa no se haya vendido de prostitución, etcétera, para que al rato no te carguen a ti los muertitos. Y firmar un contrato de compra-venta a partir de qué fecha tomaste posesión de esa casa, a partir de qué fecha compraste ese auto. Y cuando compras un auto, les das 20 días, un mes máximo, ¿sabes qué? Cámbiale el nombre a ese coche. Ya quítale mi nombre y ahora ponle tu nombre. Y si no, tú das parte a la autoridad, sabe que este coche yo lo vendí en tal fecha y yo no sé si ya lo pusieron a nombre o no de la otra persona. Tienes que hacer las cosas bien para que no tengas problemas. Hoy en día ya no se tiene mucha fe en la palabra. Hoy en día tienes que traer contrato para todo. Si haces un contrato para hacer una fiesta y que vas a hacer una fiesta y vas a pagar los miles de pesos, pues bueno, tienes que hacer un contrato y que te especifiquen qué es lo que me vas a dar en ese salón, qué comida, qué cantidad, etcétera. Todo bien explicado. Porque hoy en día te timan, te dicen que te van a dar buena comida y te dan cualquier cosa. Entonces tú puedes reclamar ese dinero. Las cosas en orden. Los magistrados no están para infundir miedo. Ellos están para ayudar al que está bien. Entonces, para que puedas tener la autoridad de tu lado, tienes que estar bien en todo lo que haces. Tienes que aprender a ¿qué? A hacer contrato. Hoy en día se dice papelito, habla. Tus papeles te van a ayudar a salir adelante en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Como cristianos debemos ser ejemplo. Que digan, es que no confía usted en mí. En usted sí confío. Bueno, en usted no confío, en Dios sí confío, pero usted no sé, no lo conozco, no sé cómo sea.
Por lo tanto, hágame un contrato. Si los bancos te fallan, de repente depositas dinero y no aparece, y eso es la gente confiable. Deposité tanto, y sí, ¿y dónde está su depósito? No es que le tengo confianza a la cajera, no, así no son las cosas. A mí dame mi depósito y guarda tu ficha de depósito de lo que depositaste o de lo que retiraste, para que al rato no salgan que retiraste más de lo debido. Todo eso tenemos que aprender ¿a qué? A organizarlo. A organizarlo. Es que es una caja de préstamo, bueno, a ver mi contrato y a ver mi talón de pagos. ¿Cuánto voy a estar pagando? Todo es importante. Todo eso es someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque un banco tiene un director. Entonces hay que aprender a someterse a los reglamentos de ese banco. Una caja financiera, bueno, yo te alquilo, te empeño mi casa, me das una hipoteca, me das un dinero, pero dame el contrato y los pagos que yo debo de hacer y cuánto debo de pagar de intereses por esos préstamos. Todo tienes que tenerlo en regla. No confiarte a nada ni a nadie, porque el diablo está suelto. Entonces todo. Si compro un coche, mi contrato de compra-venta. ¿En qué fecha, en qué hora y en qué lugar hice ese contrato? ¿Con qué persona? ¿Sabes qué? Regálame una copia de tu IFE. Y todo en orden. Para cuando vayas a las autoridades que haya algún problema, tú presentas tu contrato de compra de a partir de qué día adquiriste esa unidad, o esa casa, o lo que sea. Bueno, hasta con decirte que en las tandas hay muchos problemas en las delegaciones. Porque ya te di el número, te di tal número, y te salen al rato con que falta un número, o que faltan dos números. Por eso hay que decirle, aquí fírmale, mira. No, pero aquí fírmale que te estoy dando tal número de la tanda. Y aquí tal número, y aquí tal número. Cualquier cosa que hagas debe ser con papelitos. No confiar en la gente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender. Hay una autoridad. Siempre hay una autoridad. Por ejemplo, si llega a haber un accidente en la calle, y ya sabes que no falta, todos los mirones se arriman y se hace un montón de gente. De repente llega alguien con un maletín y está pidiendo que lo dejen pasar, pero la gente no lo quiere dejar pasar. Estás violando la autoridad, porque esa persona que trae el maletín en ese momento, él es una autoridad. Al rato viene alguien con un uniforme y empieza a mover la gente para que la gente se retire. Bueno, esa persona se convierte en otra autoridad. Tenemos que aprender entonces ¿a qué? A someternos a las autoridades. Ese que viene es un paramédico que viene a checar al que está accidentado, y el que viene uniformado viene a ver quién cometió el accidente, y tú no puedes estar estorbando. Tienes que someterte a las autoridades, y si te están diciendo que te hagas a un lado, pues hazte a un lado. Si te están diciendo que no estorbes, pues no estorbes. Cuando vienes conduciendo tu coche y de repente atrás de ti traes una patrulla y te viene tocando, pues tú te tienes que hacer a un lado. Si traes una ambulancia y te viene tocando que te hagas a un lado, tienes que darle el paso. Son autoridades. Cuando estás en una escuela de clases, que tus hijos están estudiando, y el director te dice sálgase, o el maestro te dice sálgase, ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué? Porque son autoridad en ese lugar donde se paran. Son autoridad. Allá donde trabajas, cuando tu patrón te dice algo, tienes que someterte a la autoridad. Entonces,
¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que aprendamos a someternos a las autoridades que están arriba de nosotros. Llegará el momento que tú seas autoridad y la gente se va a someter a ti. Por lo pronto tienes que aprender a dar órdenes. Una persona que nunca se ha sometido no sabe dar órdenes. Por lo pronto, toda su gente siempre va a estar en rebeldía. Va a estar en rebeldía. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa, entras a lo mejor como barrendero y vas subiendo de puesto, te van subiendo, te van ascendiendo, pero tú nunca te sometiste a las autoridades. ¿Qué crees que va a pasar contigo cuando llegues a una gerencia? Nadie se va a someter a ti, porque tú nunca te sometiste, nunca aprendiste a obedecer órdenes. Por lo pronto, cuando tú estés arriba dando órdenes, nadie se va a someter a ti. Porque una persona que no sabe obedecer, por lógica, no sabe mandar. No sabe mandar, y cuando al rato los de abajo se den cuenta que eres un neófito para mandar, se van a dar cuenta que tú nunca te sometiste. Qué importante es entonces, ¿qué? Aprender a someternos a nuestras autoridades, porque un día tú vas a ser autoridad, más los hijos de Dios. Los hijos de Dios, por lo regular, como tienen el apoyo de Dios, crecen rápido. Crecen rápido las empresas, se van para arriba. Y como tú nunca te sometiste, bueno, pues no te tome de extraño que a ti la gente no se te someta. Entonces, abusado con esto. Bien, los magistrados no están para infundir temor, sino para darnos aliento. Los que hacen las cosas malas, pues sí van a tener miedo de que un día los pillen, los agarren. Los que no tenemos miedo somos los que no hacemos pues cosas malas. Y aunque nos detuvieran por error, bueno, tenemos todos nuestros papeles en regla. Por lo pronto no tenemos temor de nadie. Dormimos tranquilos. Nuestra mente está tranquila. Pero las personas que hacen cosas malas, créanme, no pueden dormir. ¿Por qué? Porque esto es en lo espiritual y es en lo natural. Si haces algo malo, en lo espiritual no vas a poder dormir. No vas a poder dormir. Entonces, aguas con esto, sométanse a las autoridades. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque hay autoridades que tampoco saben cumplir. Yo les decía que Dios instituyó la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2. Y que puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay iglesias que, ¿qué creen? Que no pagan impuestos tampoco. El pastor sí quiere que la oveja pague impuesto. Que pague sus ofrendas, que pague sus diezmos, sus ofrendas especiales y etcétera. Pero ellos tratan de burlar la ley, no pagan sus impuestos. ¿Cómo ven? Y al rato vienen los problemas. Usted no ha pagado esto, usted no ha pagado aquello, usted no ha pagado lo otro. Porque el enemigo sabe dónde debe de atacar y a quién debe de atacar. Entonces, abusado. Este es algo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Sus obligaciones de ustedes son pagar impuestos. Y aquí abajo especifica qué impuestos. ¿Qué dice? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué es el tributo? Bueno, cuando los romanos sometieron a los griegos se vieron obligados a pagar tributo. Son esclavos.
que van a pagar dinero obligatorio al otro país que los sometió, para que ellos sigan, bueno, pagando su armamento, para que ellos sigan pagando sus impuestos como gobierno, y tienen que pagar tributo. Entonces, una persona que es esclavizada paga tributo, obligatoriamente tiene que pagar cierta cantidad, y si no pagas, pues te invaden otra vez. Al que le debéis. Ok, si Estados Unidos invadiera México, bueno, nos van a dejar seguir trabajando, pero nosotros tendríamos que pagar ¿qué? Tributo. ¿Ahora a quién? Pues a Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces, aguas con el tributo. Luego, ¿qué dice? Al que impuesto, impuesto. Al que impuesto, impuesto. ¿Qué dice? Pagar a todo el que le debéis. Impuesto, impuesto. ¿Debes tu renta? Pues paga tu renta. Pero tu casero debe pagar el predio, el agua, la luz, etcétera. Todos los gastos de la casa. Tú pagas tu renta y él se encarga de pagar sus impuestos. Si no los paga, pues allá él, ¿no? Su bronca con el gobierno. Y nosotros como dueños de casa, pues tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestro predio, nuestra agua, nuestra luz, que no te falte nada, que no te falte nada. Tú paga lo tuyo para que vivas, fíjate, dice ahí arriba, con la mente tranquila, con la mente tranquila. Está ocurriendo ahorita en Chile una situación muy difícil. Hubo casi un golpe de Estado, en la cual de repente entró una dictadura. Y ahorita ya la gente ya no puede salir en las noches, hay un toque de queda. Y de repente los mercados se quedaron sin comida porque ya no hay quien trabaje hasta ciertas horas. Y todo lo que hay es muy caro. Entonces, imagínate que eso pasara aquí en México, una dictadura en la cual no hubiera comida, que vas al mercado y aunque quieras pagar no hay nada. Todo por no haber pagado los impuestos como son. Ese país cayó en recesión y hay muchos problemas económicos ahorita y muchas problemas, no se diga. Y bueno, hay tantos problemas por causa de las dictaduras, por causa de que el pueblo no se quiere someter y levantan un líder y le dan todo el apoyo al líder para que se ponga en rebeldía contra el gobierno. Pueblo quitando al presidente. Pueblo quitando a los que están en eminencia. ¿Y sabes cuál es toda la causa? Que no se saben someter. No se quieren someter. Porque no ganan dinero, porque no tienen dinero. Y el pueblo apoyando a esa gente. Porque no aprenden a someterse a las autoridades. Y prefieren hacer un golpe de Estado. Y se llevan a todo el pueblo entre los pies. Vamos a decir entre las patas, porque son animalejos. Cuidado con eso, de no aprender a someternos, porque se levantan líderes rebeldes a estar en contra del gobierno. Y luego, ¿qué dice? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Respeto, respeto. Al que merece respeto, pues dale respeto. ¿Quiénes son los que merecen respeto? Los hombres que están en eminencia, los hombres que son derechos, que son limpios para hacer lo que tienen que hacer. Luego, Al que honra, honra. ¿quién es el que merece honra? ¿Qué honra? ¿A quién tenemos que darle nosotros honra? A Dios. Hay que saber aprender a darle honra a Dios. Al que respeto, respeto. Por ejemplo, ¿un pastor merece respeto? Sí. Sí. Al director del hospital
de la Cruz Roja. Sí, Pues sí, ¿no? Son hombres que están autoridad. en autoridad y en eminencia, pero respeto y al que honra, honra. A Dios hay que darle honra. Al Señor Jesucristo hay que darle. Amaros unos a otros. Espérame tantito ahí. No debáis nada a nadie. ¿Estás oyendo lo que dice la enseñanza? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Que no le debamos nada a nadie. Nada a nadie. Una iglesia, para que pueda subsistir, hay que pagar teléfono, hay que pagar internet, hay que pagar la ofrenda, hay que pagar el diezmo, para que ese pastor pueda también pagar los gastos de la iglesia. Porque ¿cuántas personas creen que hablan por teléfono al día? Muchísimas. Muchas. Millones. Billones, trillones. Muchas llamadas por teléfono al pastor. Y a todos los tiene que atender. Pues todos son gastos, todos son gastos. Por eso dice que honres, que le des honra, homenaje. ¿A que tienes que darle homenaje? Al que sobresale, ¿no? A la autoridad. Pues fíjate todo lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en esta carta. Aprendan a someterse. Aprendan a someterse. Nosotros tenemos que estar sometidos. Empezando desde dónde dije. Desde la casa. Desde papá, desde mamá. Tú te das cuenta cuando papá llega y da su gasto, ¿no? Y tú dices, no, pues papá nos sacó adelante, dio su gasto. Bueno, ¿y mamá? ¿Por qué no le das honra también? Ella es la que prepara la comida y prepara una comida bien rica, ¿no? Bien sabrosa. ¿Y por qué nunca le dijiste, oye, que está rica tu comida, ¿no? Está sabrosa tu comida. Y siempre para preparar comida para todos, no nomás para unos cuantos. Entonces hay que aprender a qué, a someterse desde casa. Y después a las autoridades. Honra a quien honra, honor a quien honor. Respeto al que respeto. Tenemos que aprender a respetar a los padres. ¿Qué dice? No des a nadie nada. No le sino debas amaros a nadie nada. Eso debe quedar bien en nuestra mente. No le deban a nadie nada. Paguen lo que tienen que pagar. Luego, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. el que ama al prójimo ha cumplido a la ley. ¿De qué ley nos está hablando? Pues de los 10 mandamientos. Si yo amo a mi semejante, pues yo no lo voy a traicionar. No le voy a dar una puñalada por la espalda. Que viene una persona que con su esposa, pues voy a respetar a su esposa, voy a respetar a sus hijos, voy a respetar lo que es de él, ¿no? A ver cómo dice ese versículo, Natalie. ¿Qué versículo es? 8. Paga las deudas, excepto las deudas de amor hacia otros. Excepto las deudas de amor hacia otros. Nosotros como cristianos, acuérdense que dijo el Señor Jesucristo, amaos los unos a los otros. Esas no son deudas. No tenemos por qué pagar, dice, excepto las deudas de amor de unos a otros. Esas no se deben de pagar. Pues estas nunca se terminan de pagar. Al amarlos estarás obedeciendo la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas. Pues, al amarlos estarás pagando la ley de Dios y satisfaciendo las demandas. ¿Qué dice en esta Biblia de acá? Porque no, el que sigue. Sí. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, yo tengo que aprender a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo amo a mi prójimo, pues no voy a adulterar con su mujer, no voy a hacerle trampas, no voy a robarle. Entre cristianos, ¿qué creen que hay últimamente en las iglesias? Muchos negocios. Y siempre uno quiere ganar más que otro. Haz tus negocios allá fuera de la iglesia y no en la iglesia. ¿No? Allá haz tus tratos, aquí no. Porque al rato ya, si le debes a esa persona y no tiene para pagarte, no viene a la iglesia. No viene a la iglesia. Y al rato ahí están, hay pastores que me debe fulano de tal, es que me debe fulano de tal, es que... No, hagan sus negocios allá fuera de la iglesia. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a respetarnos y amarnos unos a otros para que se cumplan los mandamientos, ¿no? Que está diciendo ahí el versículo. ¿Qué más dice? El amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya está más cerca la venida del Señor Jesucristo, más que cuando creímos. Yo le estoy diciendo que va a venir el milenio. Y todo el que no haya aprendido a someterse a las autoridades, no puede estar en el milenio. No puede estar con Jesucristo. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo es aprender a someternos a las autoridades. Por ejemplo, ¿qué te diré? Tu jefe. Oye, vas a trabajar 10 horas. Sí. Mi reglamento de trabajo es de 8 horas. Yo creo que sí me va usted a pagar mis 2 horas extras, ¿no? Ya te dije que te vas a quedar 10 horas. Sí, sí me voy a quedar. Lo único que quiero es que quede claro este asunto. Yo tengo que estar 8 horas con usted y mis 2 extras sí las paso con usted, pero tengo derecho a que se me paguen. O sea, dejar las cosas como claras, ¿no? Sin faltarle el respeto, sin decirle es usted ¿cómo se le llama a los que te someten? Negrero. Es usted negrero, ¿no? Pon las cartas sobre la mesa. Bueno, pero me van a pagar, sí. Ok, las horas que usted quiera entonces. No nomás 2, las que usted quiera, yo estoy dispuesto, pero que quede claro que usted me va a dar una compensación por mi tiempo extra. Así de fácil. Se quedan las cosas claras y ya el patrón sabe si te ocupa 2 horas, 3 horas, 4 horas, él sabrá su problema, ¿no? ¿Sabe qué? Después de las 10 de la noche yo solicito que se me pague un taxi. Ya él sabe si te deja hasta las 10 o no, o te despide antes. Que sí, no te tengas problema, pero hay que hablar las cosas antes, de buena manera, de buen modo. Yo sí quiero quedarme, pero si yo me quedo más tiempo, yo voy a necesitar un taxi porque está muy peligroso y yo necesito cuidar mi familia. Soy el único sostén de mi familia. Claro, hablarlo tranquilamente, despacio. Usted cuenta conmigo todo el tiempo que usted quiera. Para eso estoy aquí. Pero yo también necesito un extra. Un extra. Que me pague usted mis horas extras. Y si quiere, mire, hasta el domingo vengo a trabajar. Pero según la ley, creo que usted me debe pagar doble el domingo. Y ya se llegó a un acuerdo y adelante. Adelante. Entonces, pero no pelear, no gritarle. No, usted es un negrero, usted me quiere explotar, usted es un explotador. No.
Todas las cosas en regla, como estamos aprendiendo, pero sometiéndonos a la autoridad. Yo sí me quedo. Y es más, tengo necesidad de ese dinero extra. Pero ahora usted dígame que usted me va a aportar ese dinero extra en mi cheque. ¿No? Y nos quedamos. Luego, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La noche ya está a punto de pasar. La oscuridad se va a ir. Pero nosotros aún de noche tenemos que andar como si fuera de luz. Hay cosas ocultas que deben de sacarse a la luz. ¿Y quién es el que las va a sacar a luz? El Espíritu Santo. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra, la autoridad. Acuérdense que la autoridad está en la palabra. La autoridad, los ángeles, el Espíritu Santo, la armadura de Dios, todo tenemos que tenerlo aquí en la mente. Hay una prédica que me gustó del día miércoles que escuché, de que Jesús fue atacado por Satanás 3 veces. Y Jesús le contestaba con la palabra. Fíjese, le dijo primero, si eres hijo de Dios. Dígase lo que le dijo Satanás, si eres hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que ustedes son hijos de Dios? Ustedes deben de conocer la Escritura. En Juan capítulo 1, versículo 12, y a todos los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos. Entonces, eso está escrito, Satanás, que yo soy hijo de Dios. ¿No? Marcos 16, 15, Mateo 19, 20, 24, 20. Entonces yo tengo que saber dónde están las escrituras. Jesucristo le dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Sí. Además la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? A ver, díganme ustedes dónde está escrito eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Luego dice que lo llevó al pináculo del templo y que le dijo, así dice la Escritura, Jesús, si eres hijo de Dios, arrójate de este pináculo y a su ángel le enviará y en tus alas te llevará. Le está citando el Salmo 91, pero incompleto. Y le dijo, yo soy hijo de Dios y al Señor tentarás, no tentarás. Vete de aquí, Satanás, y al Señor tu Dios no tentarás. Es que Jesús, adórame y todos estos reinos te voy a dar, sus riquezas de ellos. Y Jesús le dice, ya te dije que soy hijo de Dios, que no me estés molestando y que te vayas. En el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú. Ahí está comprobado que yo soy hijo de Dios. Pídeme por herencia y te daré las naciones. ¿No dice eso el Salmo 2? Entonces, ¿por qué me quieres dar tú tus reinos? Si yo con pedírselos a mi Padre, Él me los da. Y reprendió a Satanás. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que cumplir con los reglamentos, someternos, amarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios.
que no nos estafemos unos a otros, que no nos lastimemos unos a otros, que no nos hagamos mal unos a otros, sino bendecirnos unos a otros. Esa es la regla como cristianos. Entonces, primera parte dice, sométanse a las autoridades que son establecidas por Dios, porque no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Todas las autoridades las ha puesto Dios en eminencia. Entonces, ojo con esto. Si ustedes están en rebeldía y quieren ser autoridad, es porque no han aprendido a someterse. Cuando aprendan a someterse, cuando aprendan a obedecer, Dios los va a poner en eminencia para que ahora ustedes den órdenes. Pero primero aprendan a obedecer. Y después ustedes van a poder ordenar. Después ustedes van a poder dar órdenes. Entonces, si Dios no ha querido que tú seas ascendido, que seas levantado, es porque conoce tu corazón y sabe que no sabes obedecer, que no sabes someterte. En el momento que tú aprendas a someterte, Dios te va a levantar, te va a promover para que tú empieces a dar órdenes, para que seas jefe, para que estés en eminencia. 2, segunda parte, Dios quiere que aprendas a amar sin ganancia, sin hacerle mal a nadie. Te aprendas a someter, obedecer las escrituras, que os améis los unos a los otros. ¿Qué dice el final? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para los deseos de la carne, que no andes en injusticia, que no andes en borracheras, que no andes fornicaciones, que no andes pecando, en otras palabras. Sométanse a Dios, no anden pecando, porque cuando andamos pecando, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues como que tú quedas en segunda parte. Primero el pecado, primero la lujuria, primero las borracheras, primero está al frente esto y después tú. Pues no, eso no quiere Dios. Deja de pecar, deja de hacer lo malo. Sométete a Dios, a sus autoridades. Oye, los ángeles están contigo. Están esperando que le ordenen que sometan a uno a otra persona. Pero si andas todo borracho, ay, a ver, Ángel, destápame ese pomo, tráete ese pomo para acá, tráete esa vieja para acá. Ay, ¿qué es eso? No presten sus cuerpos a la lascivia. A ver cómo dice ese último versículo, Natalia. Seamos siempre decentes y honrados, para que nadie pueda criticarnos. No gastemos el tiempo en fiestas exageradas, borracheras, adulterios, sensualidad, pleitos ni envidias. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude a vivir como debemos y no tramemos complacernos con impiedad. No tramemos complacernos con la impiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justos. Tenemos que ser, ¿qué? Limpios. Andar bien ante la presencia de Dios. No le demos vuelo al placer sexual. No le demos vuelo al alcohol, a las drogas, a los pleitos. Dejen todo eso, no es de nosotros. No es de nosotros. Sométase a Dios. Cuando dice Dios, sométase a la autoridad, te está diciendo, sométete a mí. Sométete a mi iglesia. Sométete a mis autoridades. Paga lo que debas a todo el mundo. El que honor, honor, al que respeto, respeto. Entonces aprendamos a ¿qué? Andar en regla. Que no tengamos temor de nada, de nadie. Bien, vamos a dejarle aquí, mis hermanos que nos están viendo a través de las redes. Terminamos el capítulo 13. Para la próxima semana empezamos el capítulo 14. Ojalá y estés con nosotros. Hay cosas que tenemos que aprender en el capítulo 14 que es muy importante.
Entonces, te pido en el nombre de Jesús que te conectes con nosotros. Vuelvo a repetirte, el que se interesa en algo tiene derecho a aprender, a saber, y no decir, yo no sé, yo no lo sabía, yo no lo había escuchado. Pero aquí la palabra te lo explica y te lo dice poco a poco, cómo debemos de comportarnos. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Ojalá y pongas en práctica capítulo 12, capítulo 13, que lo vuelvas a leer, te lo pedimos. Me gustaría que tuvieras una Biblia con otra versión. Puedes meter la versión nueva internacional, esa es muy buena, muy bonita. Hay otra que se llama la versión la versión renovada, y hay varios libros que puedes leer para entenderlo mejor, para que tengas un mejor conocimiento de lo que no debes de hacer y de lo que sí tienes que hacer, para dar gloria y honra a Dios. Dios te bendiga mucho, nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos los que nos ven a través de las redes. Desde aquí, el pueblo de Casa de Oración El Betel los saluda y los bendice. Bendiciones.